Y ahora vamos a hablar de historia. El día de hoy, sobre la figura de don Porfirio Díaz y la cercanía, pues la cercana conmemoración de los 110 años de su destierro de nuestro país. Es un capítulo de la historia muy interesante y me da muchísimo gusto que esté aquí Isabel Revuelta, quien propuso este tema desde la tarde de ayer. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Mónica, muchas gracias. ¿Por qué nos causa tanto, hasta diría morbo, todo lo que tiene que ver con esta parte de la historia de México, Claro. De don Porfirio Díaz? Y fíjate qué chistoso, está por alguna razón regresando al discurso de tantos, en las mesas, en las sobremesas. La figura de Porfirio Díaz vuelve a hacerse interesante desde muchos ámbitos. Es que sin duda es uno de los personajes más importantes de la historia de México, sí. Justamente por esa vida contrastante que tuvo, después de ser héroe, después de ser llegar Sí. al poder de una manera muy liberal, en honor de la República. Sí. Se vuelve dictador porque no respeta la no reelección, y tras 30 años de un periodo en México que sí vivió una transformación, finalmente se da una transformación económica, Sí, claro. basada en la inversión extranjera, pero Claro. desafortunadamente con un costo político muy alto, que fue la no democracia de este país. Y fue una violencia interior tremenda. Tremenda. La gente no podía tener libertad, y tiene un gabinete que él mandaba y decía: tú vas a ser el nuevo representante, tú vas a ser el nuevo embajador. Sí, hizo a un lado las A un instituciones, lado, de las él pocas que había, porque en esa época no había como se hoy. vuelve él la institución. Y él se vuelve el que decidía todo. Y entonces llegamos ya a los últimos días de ese porfiriato, que además, imagínate, Mónica, se celebra el centenario de México con altos vuelos. Él es la figura central, México es la figura central del mundo, se hacen unos festejos por todo lo alto. No hay rincón de México donde no haya un monumento, donde no haya un evento del cual... Esto fue el 15 de septiembre, 16 de septiembre de 1910. Pero con hora de muerte el régimen de don Porfirio, porque democráticamente ya había convocado Madero a la revolución. Esta revolución política y democrática que no podía esperar más, que tuvo hora y tiempo, 20 de noviembre, 6 de la tarde de 1910. Y el norte de la República, Pascual Orozco y Pancho Villa toman Ciudad Juárez un 10 de mayo de 1910, dando el golpe final al porfiriato. Se tienen que firmar el día 20. Pero imagínate, tienen que pasar 32 años, Sí. que es lo que Sí. Porfirio, y además cada década peor para este país. Peor en algún sentido, porque además sí dicen que, no dicen, hubo progreso, hubo muchísimo tren, progreso. puertos, A ver, electricidad. El México más hermoso se construyó También. en esta, pero con la sangre de Sí, muchos mexicanos. y además ¿no? con unas patas muy truncas y unas patas muy endebles que se vienen abajo, tirándonos justamente después de la revolución, y costó mucho trabajo levantarnos. Pero ¿qué pasa en esos días? El 25 ya de mayo tiene que renunciar Porfirio Díaz ante el Pleno de la Cámara. Ya se había tomado Ciudad Juárez por la revolución, ya era militar la revolución, y él se va al puerto de Veracruz un 26 de mayo para hospedarse en casa de uno de los empresarios más importantes de la época, Pearson, en ese puerto que él desarrolló, que él metió tanto dinero en esa puerta histórica de la cual él decía que era Veracruz, y tenía razón. Y ahí se hospeda algunos días donde le rinden pleitesía a todos aquellos que se habían visto beneficiados por ese régimen. Las niñas le llevan flores, los embajadores de Francia, de Inglaterra, de Gran Bretaña lo van a visitar, y él se despide ya un 31 de mayo de 1911 al exilio, y sube en este buque alemán, el Ipiranga, de vapor, imagínate qué tiempos te estoy hablando, para exiliarse en un departamento elegantísimo en el número 25 de la calle del Bosque. Viaje? Porque en aquella época eran unos meses, no sé, ¿cuánto duró el viaje? Un par de semanas. Un par de semanas. Y llega a Francia para exiliarse esos 4 años, y incluso llega a visitar las pirámides de Egipto. 4 años vive nada más, muere el 2 de julio de 1915, y él siempre dijo y le dijo a sus cercanos: México va a reconocer en su historia lo que yo he hecho algún día, y yo regresaré. Por supuesto no regresa. Bueno, regresará de otra manera, según él, ¿no? Oye, los restos ahorita están en un gran debate porque ya se dejó de pagar la perpetuidad, y el allá en el Montparnasse, en el Panteón de Montparnasse, en París, claro. En París. Entonces, bueno, una gran
figura. Tumbas muy visitadas, ¿eh? Muy visitadas, porque lo dijiste muy bien al principio, Mónica. Es uno de los personajes que más nostalgia traen a nuestro país. Nostalgia y morbo. O sea, es un poco como todo lo que tenga que ver alrededor de la vida de Porfirio Díaz, de su familia, de lo que se vivía en su casa, de su hija, del matrimonio de su hija, la famosa noche de los 41, que por cierto ahorita anda corriendo por ahí una película al respecto. En fin, siempre será un personaje es por contrastante interesante. Indeleble de nuestra historia. Gracias, Isabel. Al contrario, Mónica, gracias Nos vemos a ti. la próxima semana.